¿Vos te das cuenta de la guita que debe tener esta vieja? La voz de mi nuera resonó desde la planta baja, afilada como un cuchillo. Esta casa, si la vendemos, le sacamos fácil $300.000. Metemos a la vieja en un geriátrico de Morondanga, le manoteamos todo y no laburamos nunca más. El murmullo de aquella conversación subió por la escalera y me golpeó en el pecho con la fuerza de una revelación brutal. El corazón se me detuvo un instante. Bajé los escalones en silencio, con el cuerpo temblando, y me pegué a la pared para escuchar sin ser vista. Lo que vi a través de la puerta entreabierta del living congeló la sangre en mis venas. Allí estaba mi único hijo, Mateo, conspirando con su esposa, Camila, y los padres de ella, Horacio y Marta. Los cuatro, como una manada de lobos, planeaban devorar el futuro de la mujer que le había dado la vida. Se le puede sacar mucho más, masculló Horacio, el padre de Camila. Cuando le hayamos vaciado hasta el último peso, que se pudra en un asilo. A esa vieja no la queremos ver más. Un escalofrío me recorrió la espalda. Subí a mi cuarto como un autómata, con las piernas temblando. Durante 68 años, había vivido una vida honesta, una vida de trabajo y decencia. ¿Por qué merecía esto? ¿Qué había hecho mal? Pero entonces, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ellos no sabían. No tenían la más remota idea de mi verdadero patrimonio, los $3 millones que mi difunto esposo me había dejado. Y en ese preciso instante, mientras el veneno de su traición me corría por las venas, nació mi venganza. Una venganza silenciosa, metódica y absoluta. Mi nombre es Elvira Rossi, tengo 68 años. Hace 3, la vida me arrebató a mi esposo, Lorenzo, después de una larga enfermedad. Lorenzo había sido director en una importante empresa agroexportadora, con una inteligencia financiera que yo siempre admiré, había construido un patrimonio formidable. Me dejó una cartera de acciones y bonos valorada en $3 millones y unos $50.000 en una cuenta de ahorros. Solo los dividendos anuales me generaban unos $120.000, una suma que me permitía vivir con una holgura que pocos podían imaginar. Sin embargo, jamás compartí este secreto con nadie. Ni con mi hijo Mateo, ni con su esposa, Camila. Pensando en el día de mañana y en la complejidad de las herencias, decidí fingir que vivía modestamente, sustentada únicamente por una pensión mínima del Estado de unos $150.000 al mes. Mi vida transcurría en una vieja pero sólida casa de 2 plantas en el barrio de Villa Devoto, un rincón de Buenos Aires donde los árboles todavía le ganaban al cemento. Cada mañana, a las 6 en punto, me levantaba, preparaba el mate y encendía una vela junto a la foto de Lorenzo que presidía la biblioteca. Era mi ritual, mi conexión con el hombre que había sido mi todo. Durante años, fui voluntaria en la parroquia del barrio, ayudando a mantener limpios los jardines y organizando colectas. En la feria de la Plaza Arenales y en los comercios de la calle Cuenca, todos me conocían como Doña Elvira. Doña Elvira, qué madrugadora hoy. Me saludaba el panadero. Gracias a ustedes, que mantienen vivo el espíritu del barrio, mis días son más alegres, respondía yo, sintiendo cada palabra. Mi hijo, Mateo, tiene 45 años y es un empleado administrativo en una empresa de logística. Su esposa, Camila, de 42, trabaja a tiempo parcial en una tienda de ropa. Nuestra relación era, en apariencia, cordial. Me llamaban una vez al mes para saber cómo estaba, en conversaciones breves y superficiales. «Vieja, ¿cómo andás? ¿Necesitas algo?» La voz de Mateo siempre sonaba amable, casi cariñosa. Él adoraba a sus suegros, Horacio y Marta. Cada fin de semana, sin falta, los visitaba en su pequeño departamento en Villa del Parque. A mí, en cambio, venía a verme con suerte 2 veces al año. Yo intentaba no darle importancia. Es lógico, me decía, los padres de ella están más presentes, se sienten más cercanos. Además, saben que yo estoy bien y no quiero ser una carga. Pero todo cambió una tarde de primavera,
mientras podaba el viejo jacarandá del jardín. Perdí el equilibrio en la escalera y caí torpemente. El dolor en el tobillo fue agudo, insoportable. Por suerte, mi vecina de toda la vida, doña Susana, me escuchó gritar y llamó a una ambulancia. Elvira, por Dios. No te muevas. Me decía, con el rostro pálido por el susto. En el hospital, el diagnóstico fue peor de lo que esperaba. No era un esguince, sino una pequeña fractura. El médico me explicó que, a mi edad, los huesos tardan más en sanar y que necesitaría al menos 3 semanas de internación. Con el corazón en un puño, llamé a Mateo. Vieja, qué susto nos diste. No te preocupes por nada, nosotros nos encargamos de todo. Quédate tranquila, su voz, al otro lado de la línea, sonaba genuinamente preocupada. Mamá, no piense en la casa ni en nada, usted solo recupérese, escuché la voz de Camila de fondo. Su aparente solicitud me conmovió. Sentí un profundo alivio al pensar que podía confiar en ellos, que podía dedicarme a mi recuperación sin más preocupaciones. Gracias, hijos. Perdón por las molestias. ¿Qué decís, vieja? Somos familia, para eso estamos. Jamás imaginé que esa caída, ese simple accidente doméstico, sería el prólogo de la prueba más dura de mi vida. A los 3 días de estar internada, recibí una llamada de Mateo. Che, vieja, los padres de Cami están preocupados por la casa. Quieren ir a ver que esté todo en orden, regar las plantas, esas cosas. Qué amables, hijo. Sí, son gente de confianza, no te preocupes. Como yo estoy a 1000 con el laburo, es mejor que tengan una copia de la llave, por seguridad. Así la casa no queda sola tanto tiempo. Desde el fondo, la voz de Camila se sumó. Así usted se queda tranquila, mamá. Mis papás van a cuidar la casa como si fuera suya. La idea me pareció razonable. Una casa vacía en Buenos Aires es una invitación para los ladrones. Confié en la palabra de mi hijo y le di permiso para que les entregara una copia de la llave a sus suegros. Pero una semana después, una extraña inquietud comenzó a crecer en mi interior. Mateo vino a visitarme y su comportamiento era distinto. Estaba distante, esquivo. Mateo, ¿cómo están las cosas en casa? ¿Todo bien, vieja? Todo bien. No te hagas problema, sus respuestas eran vagas, vacías. Entonces noté algo que me descolocó. Su ropa. Llevaba un traje nuevo, de una marca cara, y un reloj que no le había visto nunca. Qué lindo reloj, hijo. Ah, esto. Sí, una oferta que conseguí por la empresa, dijo, sin mirarme a los ojos. Yo sabía que mentía. Conocía de memoria sus quejas sobre su trabajo y su sueldo, y su empresa no tenía esa clase de beneficios. Además, Camila había dejado de venir a verme. Cami está tapada de laburo, me explicó Mateo. Pero algo no cerraba. La sensación de que algo andaba mal se hizo más fuerte. Luego ocurrió algo aún más extraño. La comida que Mateo me traía cambió drásticamente. Antes eran simples sándwiches de miga del supermercado del barrio, ahora, aparecía con bandejas de comida gourmet de delicatessens de Palermo. Quería que comieras algo rico, vieja. Para que te recuperes bien. Sus palabras eran dulces, pero su gesto era completamente inverosímil. Con su sueldo, era imposible que pudiera permitirse esos lujos con tanta frecuencia. La llamada de mi vecina, Susana, encendió todas las alarmas. Elvira, discúlpame que te moleste, pero en tu casa hay un movimiento raro. Entra y sale gente todo el día. ¿Está todo bien? Gente entrando y saliendo. No se suponía que solo iban a regar las plantas. A las 2 semanas de internación, recibí una llamada de la compañía de luz. Señora Rossi, le informamos que su consumo de este mes es casi el triple de lo habitual. ¿Hubo algún error? Abrí la aplicación en mi celular y casi me desmayo.
La factura de la luz había pasado de 8.000 a 24.000 pesos. El gas, de 6.000 a 18.000. Inmediatamente, llamé a Mateo. Hijo, las facturas se fueron a las nubes. ¿Qué pasó? Ah, eso. No te preocupes, vos pagalas y listo. ¿Pero por qué tengo que pagarlas yo? Pregunté, confundida. ¿Y qué pregunta? Los padres de Cami te están cuidando la casa. Es lo mínimo que podés hacer, es de sentido común. Su tono se había vuelto frío, casi agresivo. ¿Por qué el consumo era tan alto? ¿Y por qué era mi obligación pagarlo? El día antes de recibir el alta, Susana volvió a llamarme. Su voz sonaba alarmada. Elvira, querida, acabo de ver un camión de mudanzas en la puerta de tu casa. Estuvieron bajando cajas y muebles. Parecía que se estuvieran mudando. ¿Una mudanza? Un pánico helado se apoderó de mí. Intenté llamar a Mateo desesperadamente, pero su teléfono estaba apagado. Pasé la noche en vela, con un nudo de angustia en el estómago. Al día siguiente, el de mi alta, Mateo me avisó por mensaje que le había surgido un imprevisto en el laburo y no podía venir a buscarme. Tuve que tomarme un taxi. Cuando llegué a la puerta de mi casa, el corazón me latía con fuerza. Metí la llave en la cerradura y giré. Nada. La llave no entraba. Era posible. ¿Me habían cambiado la cerradura? Desesperada, toqué el timbre. Sí, ¿quién es? Respondió una voz de mujer mayor que no reconocí. Soy Elvira Rossi. Esta es mi casa. Ah, sos vos, Elvira. Esperá un cachito que estoy limpiando. Tuve que esperar 20 minutos en la vereda. 20 minutos de pie, con el cuerpo dolorido y el alma en vilo, sintiéndome una extraña frente a mi propio hogar. Finalmente, la puerta se abrió. Era Marta, la madre de Camila. Pasá, me dijo, con un aire de dueña de casa que me dejó sin palabras. Entré al zaguán y vi una hilera de pantuflas desconocidas. ¿Y esto? Pregunté. Ah, las compramos nosotros. En tu casa no había para las visitas, respondió, con naturalidad. Mentira. Yo tenía un juego de pantuflas para invitados guardado en el placard. Las habían reemplazado, como si quisieran borrar todo rastro de mi existencia. Abrí el botinero y el horror me invadió. Mis zapatos estaban arrinconados en un rincón, mientras que en el centro, ocupando todo el espacio, había zapatos de hombre, tacos de mujer, zapatillas de todos los tamaños. Era como si una familia entera se hubiera instalado allí. Llamé a Mateo, exigiendo una explicación. Llegó una hora después, acompañado por Camila. Vieja, tranquilízate que te explico. Mientras estabas internada, mis papás se quedaron acá para cuidar la casa, dijo Camila, como si fuera lo más normal del mundo. Pero yo ya volví. Se irán a su casa, ¿no? La expresión de Camila se endureció. El departamento de mis papás es muy chico, y el nuestro también. Tu casa es grande, acá entramos todos. Además, si compartimos los gastos, ahorramos un montón de guita, ¿o no, Matu? Claro, es lo más inteligente, asintió Mateo. Entré al living y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estaba completamente transformado. La foto de Lorenzo y sus cenizas habían sido relegadas a un rincón oscuro, detrás de un sillón. Había muebles nuevos, de mal gusto, y un televisor gigante dominaba la pared. Mis recuerdos, los objetos que había atesorado durante décadas, habían desaparecido. El jarrón que Lorenzo me regaló para un aniversario, las artesanías que compramos en nuestros viajes. Todo borrado. ¿Y mi televisor? Pregunté, con un hilo de voz. Ah, esa antigüedad la tiramos, dijo Marta, desde la cocina. Ya casi ni se veía. Lo habían tirado sin consultarme. Era un televisor viejo, sí,
pero lo habíamos elegido juntos, Lorenzo y yo. Fui a la cocina y descubrí que mi vajilla, la que usé durante 40 años, también había sido reemplazada por un juego de platos baratos y colorinches. Tus platos eran viejos e incómodos, Elvira. Compramos unos nuevos, dijo Marta. Era una pesadilla. Me habían usurpado la casa, la vida, los recuerdos. Elvira, tenemos que hablar de los gastos, dijo Horacio, sentándose en mi sillón como si fuera un rey. Sí, continuó Marta. Como ahora vivimos todos juntos, vamos a dividir los gastos. Vos vas a poner 300.000 pesos por mes. ¿300.000? Exclamé. No íbamos a dividir. ¿Vos te creés que te vamos a dejar vivir acá de arriba, no? Dijo Camila con una mueca de desprecio. Bastante que te dejamos quedarte. ¿Dejarme quedarme? En mi propia casa. Además, vos tenés una buena pensión, Elvira, agregó Horacio. Nosotros cobramos la mínima. Es justo que vos aportes más. Y comemos mucho más que vos. Nosotros todavía somos jóvenes. Jóvenes. Horacio tenía 73 años y Marta 71. Eran mayores que yo. Camila sacó una libreta y detalló el plan. Las facturas de luz, gas, agua e internet las pagás todas vos. De comida, nos das 150.000 pesos. Y otros 150.000 para gastos varios. Total, 300.000. Pero mi pensión es de solo 150.000 pesos. ¿Y los ahorros, qué? Dijo Marta, con una mirada rapaz. Sabían, o intuían, que había más. Totalmente desbordada, busqué refugio en mi vecina Susana. Cuando le conté todo, su indignación fue total. Pero esto es una barbaridad, Elvira. Es usurpación. Tenéis que denunciarlos. Sus palabras me dieron un atisbo de esperanza. Pero al día siguiente, mi hijo me confrontó. Vieja, anduviste hablando con la vecina. No andes contando nuestras cosas por ahí. ¿Por qué hablas mal de tu familia? Me recriminó Camila. Horacio y Marta se sumaron al ataque. Sos una desagradecida, Elvira. Si no te gusta, ándate de acá. Me sentí acorralada, prisionera en mi propia casa. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. De ahora en más, si querés salir, nos avisás primero, me ordenó Camila. Me confinaron a mi antiguo cuarto de costura en la planta alta. Encontré una nota sobre mi mesita de luz, no te olvides de pagar los 300.000 pesos. El golpe más humillante fue cuando intenté volver a poner la foto de Lorenzo en el living. Sacá eso de ahí, que molesta, me espetó Marta. Ya estás vieja para andar pensando en los muertos. Preocúpate por los vivos. Mamá, por favor, colabora para que todos estemos cómodos. No seas caprichosa como una nena, agregó Camila. La foto de mi esposo terminó en un depósito, junto a muebles viejos y trastos. Esa noche lloré en silencio. Lorenzo, perdóname, susurré en la oscuridad. Mi vida quedó completamente subyugada a sus caprichos. Comíamos por separado. Mientras ellos se daban festines en mi cocina con mi dinero, a mí me dejaban un plato de arroz blanco y una sopa aguada. A tu edad no es bueno comer mucho, Elvira, decía Marta con una sonrisa hipócrita. Me prohibieron usar el baño antes que ellos. Los viejos ensucian el agua, así que vos te bañás última, después de las 12 de la noche. La humillación era constante. Si veía televisión en mi cuarto, se quejaban del ruido, pero ellos pasaban las noches a carcajadas con programas de chimentos a todo volumen. Empezaron a abrir mi correspondencia. Che, Elvira, te llegó el resumen del banco. Gritaba Marta. Tenés bastante guita ahorrada, ¿eh? ¿No pensás compartirla con la familia? Me prohibieron recibir llamadas de mis amigas. Basta de chusmeríos. Concéntrate en la familia,
me ordenó Mateo. Era una estrategia de aislamiento total. Lo peor fue cuando descubrí que entraban a mi cuarto y revisaban mis cosas. Un día, desapareció una caja con las cartas que Lorenzo me había escrito. No sé de qué me hablas, dijo Marta con frialdad. ¿Para qué querés guardar cartas de un muerto? Fue entonces cuando, una noche, los escuché hablar desde la planta baja. Bajé sigilosamente y pegué el oído a la puerta. ¿La vieja todavía no puso la guita? Era la voz de Horacio. Esa mina tiene más plata de la que dice, respondió Marta. El marido era un tipo importante. Seguro que tiene algo más que la pensión y los ahorros. Esta casa, si la vendemos, le sacamos fácil $300.000, dijo Camila. Y entonces, la frase de mi hijo, que fue la puñalada final, metemos a la vieja en un geriátrico de Morondanga, le manoteamos todo y no laburamos nunca más. El plan continuó, cada vez más siniestro. Habría que revisar bien su cuarto. Capaz tiene una caja fuerte escondida, sugirió Horacio. Claro, el marido era un pez gordo. Seguro que invertía en la bolsa, algo de eso tiene que haber. Mi mamá se hace la pobre, pero es buena actriz, dijo Camila. Si de verdad tiene guita, hay que sacársela toda. Ya no pude seguir escuchando. Eran mis enemigos. Todos ellos. Volví a mi cuarto, temblando, pero no de miedo, sino de una furia helada que nunca antes había sentido. Me estaban usando, querían mis bienes, mi vida. Miré la foto de Lorenzo que había logrado rescatar del depósito. Lorenzo, mi amor. Me abriste los ojos. Es hora de usar todo lo que me dejaste, tu inteligencia y tu fortuna. A la mañana siguiente, comenzó mi nueva vida. Por fuera, era la madre sumisa y derrotada. Por dentro, era una estratega reuniendo información. Entré a mi home banking y confirmé los consumos exorbitantes de luz y gas. Guardé capturas de pantalla de todo. Investigué las implicaciones legales de que me hubieran cambiado la cerradura. La casa estaba a mi nombre, ni siquiera mi hijo tenía derecho a hacerlo. Empecé a grabar sus conversaciones con una aplicación oculta en mi celular. Cada comentario despectivo, cada exigencia, cada amenaza, todo quedaba registrado. Elvira, otra vez vinieron las facturas altísimas. A ver si empezás a ahorrar. La voz de Marta quedó inmortalizada en mi teléfono. Con la excusa de ir a caminar, fui a ver a Susana. Elvira, eso es usurpación. Me dijo, horrorizada. No solo es un tema civil, puede ser hasta penal. Pero mi hijo lo autorizó. Tu hijo no tiene ningún derecho sobre la casa. La dueña sos vos. Susana, que había trabajado años en la municipalidad, me dio la confianza que necesitaba. Unos días después, visité un estudio de abogados en el centro. Le conté toda la historia al doctor Aguirre, presentándole las grabaciones y las facturas. Esto es un caso claro de usurpación y abuso, señora Rossi, dijo el abogado, con el ceño fruncido. Podemos iniciar una demanda por desalojo y daños y perjuicios. Doctor, le dije, tomando una profunda bocanada de aire, mi esposo me dejó un patrimonio de $3 millones en acciones. Los ojos del abogado se abrieron de par en par. Con ese patrimonio, señora, sus opciones son mucho más amplias. Podemos asegurarnos de que no vuelvan a molestarla nunca más. La llama de la venganza ardió con más fuerza. Fui al banco y me reuní con el gerente de banca privada. Bloqueé cualquier acceso de terceros a mis cuentas, cambié el destino de los dividendos y establecí protocolos de seguridad que harían imposible que Mateo o Camila tocaran un solo peso. El gerente, con una amabilidad exquisita, me ofreció servicios exclusivos. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba el control. También firmé un poder notarial ante un escribano, certificando mi plena capacidad mental, para anular cualquier intento futuro de declararme insana. Con la excusa de ir a un control médico,
visité la Residencia El Mirador de Palermo, un geriátrico de lujo. La cuota de ingreso era de $300.000 y la mensualidad de $4.500. Era un hotel de 5 estrellas, conserje 24 horas, restaurante francés, spa con aguas termales y una biblioteca con 10.000 volúmenes. Aquí residen exdiplomáticos, catedráticos, artistas. Gente de su nivel, señora Rossi, me explicó la directora. Aquí podría vivir con la dignidad que me habían robado. Ya sufrí bastante. El resto de mi vida es para mí, pensé. Firmé el precontrato de ingreso. ¿El pago será al contado, señora? Sí, no hay problema. Con dividendos de $10.000 al mes, podía permitírmelo. El siguiente paso fue una inmobiliaria. La casa es vieja, señora. Si la demuele y vende el terreno, será más rápido y rentable. La demolición. Era la solución definitiva. Costaría unos $2.500, una suma insignificante. ¿Cuándo podemos empezar? Pregunté. La semana que viene, si usted quiere. Finalmente, con mi abogado, inicié los trámites para la desheredación de Mateo por abuso económico e invasión de la propiedad. Redacté un nuevo testamento, todo mi patrimonio sería donado a una organización benéfica. A mi hijo, ni un centavo. En 2 meses, mi fortaleza legal era inexpugnable. Durante ese tiempo, interpreté el papel de mi vida, la madre dócil y resignada. Vieja, ¿la guita del mes que viene, cuándo la traes? Me preguntó Marta. Sí, claro, ya la preparo, respondí con una sonrisa, mientras pensaba, disfruten, miserables. Su mundo está a punto de derrumbarse. Y el día del juicio final llegó. Me voy al hospital, a un control, anuncié por la mañana. Mentí. En realidad, me dirigí a mi nueva residencia, donde me esperaba un desayuno con vista a los bosques de Palermo. 30 minutos después, un camión y una cuadrilla de demolición llegaron a la puerta de mi casa en Villa Devoto. Buen día. Venimos a empezar el trabajo de demolición. Les pedimos a los ocupantes que desalojen la propiedad de inmediato, anunció el capataz. Horacio salió a la puerta, desencajado. ¿Qué demolición? Están locos. Nadie puede demoler nada. Tenemos una orden firmada por la propietaria, la señora Elvira Rossi. Aquí está el contrato. ¿Dónde está Elvira? Llámala ahora mismo. Gritó Marta, con la voz rota por el pánico. Horacio llamó a Mateo. Mateo, vení ya para acá. Nos están demoliendo la casa. Mateo llegó corriendo, salido a las apuradas del trabajo. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué carajo está pasando acá? No sabemos dónde se metió. Ayer estaba lo más bien. Lloraba Marta. Camila también llegó, pálida como un fantasma. Llámala vos, le dijo a Mateo. En ese momento, mi celular sonó. Era él. Desde la serenidad de mi suite en Palermo, atendí. Mamá. ¿Qué se supone que es esto? ¿Cómo que vas a demoler la casa sin avisar? Hice lo mismo que ustedes, hijo. Se mudaron a mi casa sin consultarme. Es mi propiedad, no necesito tu permiso para hacer lo que quiera con ella. Mi voz era tan calma que del otro lado de la línea solo hubo silencio. Pero... ¿y nosotros qué hacemos? Nos vamos a quedar en la calle. Ese es un problema de ustedes. Estaban usurpando mi casa. ¿Usurpando? Somos familia. ¿Familia? Solté una risa amarga. Escuché perfectamente cuando planeaban meterme en un asilo barato para robarme todo. Escuché cuando decías que había que sacarme más guita. Lo tengo todo grabado, Mateo. El silencio se hizo aún más profundo. Me robaron mis recuerdos, trataron las cenizas de tu padre como basura, me humillaron día tras día.
Eso es ser una familia. Me exigieron 300.000 pesos al mes mientras ustedes se daban la gran vida. Me obligaron a bañarme última, se quejaron de cada cosa que hacía. ¿Te parece que eso es tratar a una madre? Mamá, fue un malentendido. No fue ningún malentendido. Fue la realidad. Ya inicié las acciones legales correspondientes a través de mi abogado. Cualquier comunicación, de ahora en más, será con él. Y corté la llamada. Sentí una liberación inmensa. En Villa Devoto, el equipo de demolición ya había empezado a trabajar. Mateo, Camila, Horacio y Marta miraban, impotentes, como su efímero paraíso se convertía en escombros. Expulsados por los obreros, se quedaron en la vereda, paralizados por la desesperación de haberlo perdido todo en un instante. Mi vida, mientras tanto, era otra. En la residencia El Mirador, comenzaba a vivir de verdad. Lorenzo, mi amor, por fin voy a ser feliz, pensé, mientras colocaba su foto en una hermosa repisa nueva. Mi abogado les envió una carta documento, demanda por daños y perjuicios, prohibición de acercamiento, notificación de la finalización del trámite de desheredación y copia del testamento que donaba toda la caridad. Mateo volvió a llamarme. Vieja, hablemos. Reconozco que nos equivocamos. Fue todo culpa de los padres de Cami. Ah, sí. Pero vos también me exigiste dinero, ¿no? Vieja, por favor, no dones la plata. Es mi plata, Mateo. Y hago con ella lo que se me antoja. A vos no te corresponde nada. Pero soy tu hijo, tu familia. Ya no sos mi hijo. Colgué, sintiendo una paz definitiva. El pequeño departamento que Mateo había alquilado era inhabitable para 4 personas. La convivencia se volvió un infierno. Por culpa de tus viejos perdimos todo. Le gritaba Mateo a Camila. Pero no voy a dejar a mis papás en la calle. Respondía ella. La presión económica los destruyó. Mateo echó a Horacio y a Marta, quienes terminaron durmiendo en un banco de plaza hasta que los servicios sociales los encontraron y los llevaron a un refugio para desamparados. El matrimonio de mi hijo se desmoronó. Perdimos $3 millones. Tu mamá nos engañó, se quejaba Mateo todos los días. Si la hubieras tratado con un poco de respeto, esto no habría pasado, le reprochaba Camila. En su trabajo, la historia se filtró y la reputación de Mateo quedó por el suelo, cerrándole cualquier posibilidad de ascenso. Camila tuvo que buscar un trabajo de tiempo completo para poder llegar a fin de mes. Yo, en cambio, florecí. Hice nuevos amigos en la residencia, disfrutaba del spa, de las comidas gourmet, de la lectura, de los talleres de arte. Descubrí la libertad de no estar atada a una familia tóxica. Un año después, me convertí en consejera voluntaria dentro de la residencia, ayudando a otros residentes con problemas familiares. No hay que soportar el maltrato solo porque es la familia, le decía a una mujer de 80 años a quien sus hijos le quitaban toda la pensión. La dignidad no tiene edad. Se puede y se debe luchar. Mi historia le dio fuerzas para actuar. Ver la gratitud en sus ojos me llenó de un propósito que nunca había conocido. El terreno de mi antigua casa se vendió por un precio superior al esperado, $350.000. También doné ese dinero. Un día, mi abogado me llamó. Mateo y Camila ofrecían pagar la indemnización por daños y perjuicios en cuotas, $5.000 pesos al mes durante 17 años. Rechácelo, respondí sin dudar. O pagan todo de una vez, o continuamos con el embargo. No habrá piedad. Mi nueva vida era plena. El lujo era agradable, pero lo más valioso eran los afectos sinceros, las conversaciones con gente que me respetaba por quien era, no por lo que tenía. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde mi balcón, un vecino, un ex diplomático, se me acercó. La veo siempre tan serena, Elvira. Es admirable. Gracias. Siento que por fin he vuelto a ser yo misma.
Debe haber sido una decisión muy dura romper con su familia. Fue doloroso al principio. Pero no me arrepiento. Aprendí que la verdadera familia no es la de sangre, sino la que se elige, la que se construye con el corazón. Asintió, comprendiendo. Quizás mi verdadera familia son todas estas personas, pensé. Miré el cielo teñido de naranja y le hablé a mi esposo en silencio. Lorenzo, tu legado me ha dado una segunda oportunidad. A los 68 años, empecé a vivir de nuevo. En el comedor, rodeada de mis amigos, sonreí. Esto era un hogar. Estaba segura de que ninguna mujer, ninguna persona, debe aceptar lo injusto en nombre de la familia. La dignidad es un derecho que debemos defender, sin importar la edad. Con esa certeza, juré vivir